Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos para que se haga tu voluntad como tú en tu soberanía dispongas. Gracias por seguirnos conservando hasta este tiempo leyendo tu palabra, Señor, para beneficio y gloria de tu reino. Te agradecemos y te pedimos, Señor, que el día de hoy dirijas nuestras voces, Señor, hagas entender a nuestro espíritu y sobre todo que prestemos atención a tus correcciones. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues de nueva cuenta ya estamos aquí y vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y escrito está: El ladrón no viene si para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es una exhortación para quitarnos a todos la ceguera espiritual, porque nosotros vemos lo material. Por eso somos sorprendidos cuando estamos en circunstancias que nos decimos a nosotros mismos, no me fijé. Expresión que la tenemos todos, porque estas conductas son de ladrón y mentiroso, el cual está al acecho para destruir todo. ¿Cuándo? En el momento que abandonamos la disciplina, entonces el Creador nos expone lo que escrito está. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Efesios 3, 17, 18. ¿De qué? Del amor de Dios, que es tan grande e inmerecido, que así del mismo tamaño debe de ser nuestra disciplina para leer y poner por obra la palabra de Dios al 100%. Y el resultado será la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy. Vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el capítulo 34 del profeta Isaías y escrito está: La ira de Dios contra las naciones. Acérquense naciones, júntense para oír, y ustedes pueblos escuchen. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el ejército. Y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque el Señor está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor. Y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada del Señor, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque el Señor tiene sacrificios en Borra, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza del Señor, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche, ni de día perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcazares crecerán espinos y ortigas, y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales, y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también ahí tendrá morada, y hallará para sí reposo. Ahí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán ahí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro del Señor, y lean si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó, y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes, y su mano los repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán ahí. Capítulo 35 del libro de Isaías, escrito está: Futuro glorioso de Sión, se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón apocado,
Esfuércense, no teman. He aquí que su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán nación con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Capítulo 36 del libro de Isaías, escrito está. La invasión de Sennacherib. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaph, canciller, a los cuales dijo al Rabsacés: digan ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoya, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me dices, en el Señor nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adorarán? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos. Si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin el Señor? El Señor me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliaquib, Sebna y Joá al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre tu muro. Y dijo el Rabsacés: ¿acaso me envió mi señor a que dijera estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con ustedes? Entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no se engañen, no los engañe Ezequías, porque no los podrá librar, ni los haga Ezequías confiar en el Señor, diciendo: ciertamente el Señor nos librará. ¿No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria? No escuchen Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: hagan conmigo paz y salgan a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Miren que no los engañe Ezequías diciendo: el Señor nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo: no le respondas. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaph, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y les contaron las palabras del Rabsacés. Con esto terminamos la lectura de los capítulos de Ezequías. Vemos aquí dos cosas interesantes. En el capítulo 10 vemos que dice aquí: y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará.
está en este capítulo, en el 35, el profeta Isaías está escribiendo acerca de lo que sería la futura gloriosa, la futura ciudad de Dios, una ciudad gloriosa, una ciudad hermosa, una ciudad en la que iba a haber agua, en la que iba a haber, o sea, iba a haber de todo y sobre todo bien cuidado, porque era el Señor lo que se les estaba proveyendo. Y si se fijan, estas son palabras que repitió Jesucristo cuando dijo que los oídos de los sordos son abiertos, los ciegos ven, los cojos andan. Aquí está la palabra de Dios, del autor original, que es nuestro Señor Jesús, llamando a todos aquellos que tengan confianza, porque el futuro de la ciudad de Dios ya está escrito, ya el Señor lo había determinado. Simplemente los tenía que hacer pasar por disciplina para que comprendieran que la iniquidad en la que habían caído era la gran idolatría y que le habían vuelto la espalda a Dios y se habían ido hacia otros dioses. Por eso los 39 primeros capítulos del libro de Isaías son puro juicio sobre Israel. Ya más del 40 en adelante veremos otras cosas más. Pero aquí este camino es el por que vamos a transitar o el que estamos transitando todos nosotros. Cuando la palabra dice que por muy torpe que sea no se extraviará, no se refiere a que seamos unos mensos, como diría por ahí un pastor, no, sino que somos, aunque quizá no entendamos a cabalidad toda la palabra de Dios, vamos a tener una eternidad en el cielo para poderla comprender, pero eso no nos exime de seguir leyéndola y escuchándola todo el tiempo. Por eso dice, no nos vamos a extraviar, por muy distraído, por muy soquetes que seamos, no nos vamos a extraviar. ¿Por qué? Porque Dios ya nos eligió para poder estar con Él en la eternidad. Y ahora, en el capítulo 36 no es más que, ¿se acuerdan cuando leímos Segunda de Reyes 18? Sí, 18, sí, Segunda de Reyes 18 y Segunda de Crónicas 32, sí, Segunda de Crónicas 32 y Segunda de Reyes 18. Ahí viene esto que está describiendo Isaías es lo que pasó en ese tiempo. ¿Por qué se vuelve a repetir aquí en el libro de profeta Isaías? Porque recuerden que fue Isaías el que le profetizó a Ezequías de que no iba a pasar nada. Aquí estamos viendo, no sé si me voy a adelantar, no recuerdo si mañana lo vamos a leer, pero lo que estamos viendo es que este rey de Asiria mandó a uno de sus mejores capitanes para que le advirtiera al pueblo de Israel que ya iban a ser conquistados, que ya iban a pasar sobre ellos. De hecho, aquí la palabra dice que les dio oportunidad de rendirse y que se pasaran a formar parte del ejército de Asiria. Obviamente Ezequías no quiso. Creo que sí vamos a leer mañana por qué no lo quiso hacer y qué fue lo que pasó con esta situación. Lo único que tenemos que llevarnos es que de este capítulo 36, el rey de Asiria, por medio de Rabsacés, se burló del pueblo de Israel, pero sobre todo se burló de Dios, comparándolo con otros diosesillos de otras tierras, diciéndole que si esos diosesillos de esas tierras no lo habían podido detener, mucho menos el Dios único y verdadero. De hecho, el Rabsacés les hace una profecía que más adelante se cumpliría en el sitio. Con Ezequías no fue, pero sí se cumplió más adelante cuando les dice que comerían estiércol y comerían y tomarían su orina. Recuerden que hubo un tiempo con un rey que probablemente leamos, bueno, ya lo leímos en Crónicas y ya lo leímos en Reyes, que se vendía excremento de paloma y por muy alto precio para que lo pudieran comer. Y de hecho hubo hasta canibalismo en el pueblo de Israel a consecuencia del sitio. Pero ya lo leímos eso, si quieren recordarlo, váyanse a Segunda de Reyes, a Segunda de Crónicas, para que vean del 18 en adelante en Reyes, del 32 en adelante en Crónicas. Entonces, aquí lo que tenemos que ver una cosa, no sé si, no me quiero adelantar porque estoy seguro que lo vamos a leer mañana, pero vamos a ver que las consecuencias de burlarse de Dios, dice la palabra de Dios en Hebreos, ¿no? Hay que cuidarse de caer en manos de un Dios airado, un Dios enojado. Y yo creo que lo que dijo el rey de Asiria no solo ofendió a Dios, sino que también lo hizo enojar porque su final fue muy triste. Sí lo leímos en Crónicas para que estén atentos a eso. Pero bueno, vamos a leer el capítulo 2 de la carta a los Colosenses y escrito está: porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro,
para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, de la manera en que habían recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Plenitud de vida en Cristo. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, porque es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. 2 veces, wow, qué capítulo tan hermoso, otro capítulo que derrumba doctrinas falsas, que derrumba herejías, que derrumba dichos de hombres. Por eso es importantísimo leer la palabra de Dios. Comenzamos primero con lo que nos dice Pablo, con lo que dice Pablo, inmediatamente en el versículo 8 dice: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué significa esto? Miren, les vamos a poner un ejemplo bien fácil. Dios dijo: el sexto día vas a descansar, vas a reposar y vas a observar. Pero ¿por qué lo dijo esto? Bueno, ya tiene mucho que leímos Éxodo, cuando da los 10 mandamientos, pero el Señor se estaba refiriendo a que ese día te dedicaras a contemplar la vastedad de la creación, la hermosura de la creación, a que reposaras y meditaras en la palabra. ¿Y cómo ibas a meditar en la palabra si todavía no estaba escrita? Ok, lo que tenías que hacer es saber, bueno, en ese tiempo sabían que había un Dios que existía y que los había liberado de la esclavitud de Egipto, y tenían que dedicarse a Él completamente. Por lo menos un día les exigía el Señor para que se dedicaran a la contemplación de Él. Cuando dice el Señor no hagan trabajo, cuando dice la palabra, no dice Dios, no se refiere a lo que ahora pretenden engañarnos, falsas sectas, falsos maestros, falsos pastores, a decir que no debemos de elaborar ningún día. Eso es mentira, y les vamos a decir por qué. Por ejemplo, en el día sábado ahora lo consideran como si fuera el sexto día, cuando nadie tiene la certeza de que el Señor hubiera terminado en el sexto día de la creación. ¿Por qué? Porque la palabra reposo en el hebreo antiguo se escribe Shabbat, y Shabbat significa
reposo contemplativo, o sea, contemplar la vastedad de la creación, la vastedad de Dios, la soberanía de Dios, no se refiere a que descansemos de nuestras labores diarias. Si bien tenemos que apartar un momento en el tiempo del Antiguo Testamento para fijarnos en la ley de Dios, para estar presentes en el santuario, para estar presentes en el tabernáculo y poder dedicarnos a la adoración y alabanza que Dios merece ahora todos los días de nuestra vida, las 24 horas. Sin embargo, el judío, el fariseo, el escriba, los esenios, bueno, los esenios no, toda esa fauna nociva, para poder comprender qué significa trabajo, tuvieron que inventar 28 reglas más sobre el día de reposo. El Señor había dicho, contempla el día de reposo, la creación de Dios, y dedícate a estudiarme, a conocerme, a verme. Pero el hombre dice, es que si la palabra dice trabajo, primero vamos a ver qué significa trabajo. Y se sacaron 28 reglas más para un solo mandamiento, pero eso ya fue de hombres, no fue lo que dijo Dios. Una de esas reglas, por ejemplo, era ver qué tipo de pluma podían cargar y qué tipo de papel podían usar para escribir. Y se llegó a la conclusión de que no podían cargar ni pluma ni papel porque eso era trabajo. ¿Por qué creen que Jesucristo escribió en la arena? Porque él sí estaba cumpliendo con la ley. Pero estaba cumpliendo con la ley, demostrando a los fariseos que conocía sus costumbres, no que esa fuera la ley de Dios. Sin embargo, no podían cargar ni pluma ni papel para poder escribir. No podían, por ejemplo, ¿cuál otro recuerdo de esas? Se me olvidaron ahorita los 28 mandamientos que inventaron los fariseos para poder cumplir con la ley de Dios. Esas son, como lo dice bien claro la palabra, esas son filosofías y huecas sutilezas que los hombres inventaron para tratar de acomodar a su beneficio, a su beneplácito, la ley de Dios. Por eso, cuando vienen aquí personas a quererme predicar que hay que reposar el día sábado, cuando les digo, bueno, primero demuéstrenme que el día de hoy es sábado, ¿no? Cuando sabemos que nos regíamos por el calendario, no sé, de Alejandro Magno o de Julio César. Ay, se me olvidó, ya se me olvidan las cosas, ya estoy senil. Pero fue el Papa Gregorio quien dijo, no, de ahora en adelante nos vamos a regir con este calendario. Por eso el calendario de ahora se llama calendario gregoriano, porque lo inventó un papa. Pero en el cambio del antiguo calendario al calendario gregoriano se perdieron 15 días, nada más se perdieron 15 días. Entonces, ¿cómo sabemos que el sábado es sábado? Tan solo cuando les hago esa pregunta y se las explico de esta manera, no saben qué contestar. Y luego, segundo, la palabra de Dios dice que nos debemos dedicar a Él todos los días de nuestra vida, porque es solamente un sábado. Tampoco saben qué responder, ni siquiera saben lo que significa la palabra sábado o de dónde viene, ni siquiera viene del hebreo antiguo. De hecho, sábado viene de una palabra parecida llamada Sabbat, no Shabbat, sino Sabbat, y que es una noche, es un día de brujería, de hechicería, pero no nos vamos a meter con ese rollo. Pero después también vemos aquí, en donde mero dice, aquí, dice, hoy me pasé, no, esa era la de ayer, aquí, no, aquí está, ajá, después dice, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Ok, ¿por qué pretenden venir a decirnos que, por ejemplo, no podemos comer carne de puerco, ¿no? Mi comida preferida después de los mariscos son las carnitas, ¿no? Yo si no como carnitas una vez a la semana me enfermo. Yo no sé por qué dicen esa tontería de que no puedes comer carne de puerco. Y hay tendencias peores. Hay una secta por ahí que dice que no puedes beber café. Y ahorita me estoy tomando una tacita de café. Fue sin planearlo, mi suegrita linda me lo dio. Dice que no puedes comer café, otros te dicen que que las mujeres no pueden vestir con pantalón, o sea, son tantas cosas que han inventado los hombres porque no estudian. Por ejemplo, cuando vienen personas a tocar la puerta a tratar de convencerme de su falsa doctrina, cuando tan solo con el hecho de preguntarles cuántas veces han leído la Biblia completa, si acaso la han leído con mucha suerte una vez, y les digo, ¿y cómo saben que está bien su Biblia? Porque fue revelación de Dios. Bueno, todas las versiones y traducciones dicen que son revelación de Dios, pero algunas son manipuladas por los hombres.
Entonces les digo, ¿con cuántas versiones las han comparado? Ni siquiera tienen el ánimo, el deseo de estudiar la palabra de Dios, sino que simplemente, perdón que me exalte, simplemente porque un hombre les enseñó que eso era lo que tenían que hacer, no comer carne de puerco, no tomar café, no cortarse el cabello, usar ropa, no sé qué tantas tonterías se sacan. Eso es lo que les enseñan, pero en su ignorancia no son capaces de ver más versiones. De hecho, por ahí ya tengo otra carga, no una carga, ya tengo un gozo que me ha dado el Señor de nuevas cosas que vamos a hacer. Ya iniciamos con los reels de Proverbios, pero el Señor me dijo, ¿a poco con eso? No, tienes para más y vamos a iniciar una nueva serie de videos. De hecho, van a ser 2 series de videos, ya pronto los vamos a empezar a publicar y va a estar bien tremendo todo lo que vamos a leer ahí, ¿no? Pero bueno, entonces, si ellos mismos se sujetan a doctrinas de hombres, dice Pablo, ¿por qué me juzgas por no respetar el día de reposo? ¿Por qué me juzgas por lo que como o por lo que bebo? ¿Por qué me juzgas por lo que toco? De hecho, dice Pablo, dice, pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques? Ajá, pero ¿qué dice Pablo? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Ok, ¿por qué vienes a decirme respeta el sábado? ¿Por qué vienes a decirme no comas cierto tipo de carne? ¿Por qué me dices no bebas ciertas bebidas? Todo eso, ¿en qué me beneficia? Bien lo dice Pablo al último. Dice en el 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cómo podrían ellos vencer los apetitos de la carne si pensando que pueden obedecer esto? Ajá, los apetitos de la carne no se refiere a comida y a bebida. De hecho, los apetitos de la carne se refiere a los deseos inmundos y a las ganas de cometer pecado. Entonces, dice Pablo, no hagan caso de filosofías y huecas sutilezas que son inventos de hombres. No me juzguen porque no guardo el día de reposo según, o porque como y bebo ciertos alimentos. No me juzguen porque toqué esto, no me juzguen por qué. Porque todo es sombra, toda la ley fue sombra de lo que había de venir. ¿Y qué es lo que había de venir? Jesucristo, nuestro Mesías, Señor Dios y Salvador, es el que venía a venir a hacernos comprender que la obediencia a la ley no nos iba a salvar. La ley no tenía el efecto de podernos hacer salvos ni justificarnos delante de Dios. Todo lo contrario, la ley solamente nos mostraba cuán inmundos pecadores éramos, pero no nos daba nada para poder ser salvos por medio de la obediencia a la ley. La única manera de ser salvos, y lo acabamos de leer en Efesios, es por gracia de Dios. No hay más. No podemos hacer absolutamente nada. Podemos intentar, óiganme bien, podemos intentar obedecer los 613 mandamientos del antiguo mandamiento. Es más, los reto a que obedezcamos a cabalidad los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y nadie, absolutamente nadie va a poder. Pero como bien lo dijo Pablo en una de las cartas que leímos, ¿quieres seguir la ley? Ok, vas a ser juzgado por la ley. ¿Y qué va a pasar? Que únicamente te vas a ir al infierno, porque la ley no tiene manera de salvarte. Lo único que hace la ley es mostrarte el camino por el cual va a llegar Jesucristo a restaurar tu vida. Viene Jesucristo y nos dice, por gracia son salvos. No importa lo que hayas sido, no importa lo que hayas intentado, no importa lo que hayas cumplido. A final de cuentas, ninguna de nuestras acciones, ninguna de nuestras obras nos va a llevar a la presencia de Cristo. Solamente la gracia de Dios. Eso es lo verdaderamente importante. Por ahí muchos tienen como argumento el de decir, es que si soy de Cristo ya puedo pecar. Pablo bien lo dijo, ¿y a poco la gracia es una licencia para pecar? Por supuesto que no, porque una vida regenerada, una vida cambiada, una vida que ha sido modificada, un viejo hombre que ha muerto y resucitado, como lo hizo Jesucristo, ya no tiene ganas de pecar, ya no tiene ganas de seguir con el mundo, sino que simple y sencillamente se deleita y se goza por la salvación tan grande que el Señor Jesucristo nos ha regalado. Esa es la verdad. Entonces Pablo dice, quítense todas esas cosas que les han enseñado los hombres que ni siquiera saben lo que están enseñando, hombres que son pecadores igual que ustedes.
Todo eso de que no juzgues, no me juzgues por no respetar el día de reposo, no me juzgues por la carne, no me juzgues por la bebida, no me juzgues porque no celebro fiestas, no, esos son enseñanzas de hombres. Lo que yo quiero es que se sometan a la voluntad de Dios y que cada día nuestra vida, más bien nuestra vida, imite a Jesucristo. En eso radica la verdadera salvación, en perseverar en lo que nos dejó Cristo. No perseverar para que ganemos la salvación, porque esa ya la tenemos, sino que es una muestra de agradecimiento a lo que Dios hizo por nosotros. No es tanto de que no me voy a portar bien para conservar mi salvación. Esas son burradas de personas que no saben nada, porque no podemos hacer absolutamente nada para ganárnoslas. Cuando Dios ya te la dio y nada te lo puede quitar. La única diferencia es cuando dices tú, no sé si la tengo o no, es porque tienes que observar tu vida. Si tú tienes dudas de que puedes perder la salvación o que no tienes la salvación, mi hermano, examínate a ti mismo, vete como frente a un espejo para ver en qué estás fallando. Porque quienes tenemos segura la salvación, sabemos que la tenemos segura porque luchamos diariamente, no por conservarla, no por ganárnosla, sino porque es el resultado de esa gracia que Dios ha depositado en nosotros. Entonces, vamos a olvidarnos de todas las doctrinas que nos dicen que dame dinero, que respeta el sábado, que vístete de negro, que vístete de blanco, que baila como loco, que prende esto, que juega con aquello, que vete a la cabala, que no sé qué tantas cosas más. No, simple y sencillamente la obediencia a Dios, el sometimiento a Jesucristo en humildad. ¿Cómo logramos eso? Por la palabra de Dios. Y si dicen, y si decimos, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, mi hermano, porque no has leído la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice cuál es su voluntad claramente. Dice así el versículo, y esta es la voluntad de Dios para con ustedes. ¿Dónde está? Ahí está la bronca, que como no leemos, no sabemos ni siquiera dónde está escrito el versículo donde dice, esta es la voluntad de Dios para ustedes. Búsquenlo, así dice el versículo, para que no anden preguntando, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No, pues si la palabra de Dios te lo dice, ¿para qué cochinos andas preguntando cuál es la voluntad de Dios? Mejor ponte a leer para que la conozcas, y no solo es uno, lo dicen como 4 versículos, y esta es la voluntad de Dios para ustedes, y esta es la voluntad de Dios para nosotros, y esta es la voluntad de Dios que tenemos que hacer. Las vamos a leer, pero ahí están inscritas. Bueno, con esto ya me exalté otra vez, perdón, dice mi esposa que no los regañe tanto, pero no se puede, la verdad no se puede, a veces me dan ganas de salir a sapear a los que traen falsas doctrinas por ignorantes de no saber leer, pero gracias a Dios, aquí estamos, y ojalá sean muchos los más que se animen a comprender las verdades de la palabra de Dios, y espérense por lo que viene. Bendito Padre, gracias Señor por este tiempo, porque derribas mitos, porque derrumbas fortalezas que nos tenían aprisionados, Señor, porque nos has quitado el velo de los ojos para comprender cuál es tu santa, preciosa, perfecta y agradable voluntad. Te agradecemos, Señor, porque conforme vamos leyendo, vamos conociendo qué es lo que tenemos que hacer. No tenemos ninguna duda acerca de que tú nos has escogido para salvación eterna, Señor, pero también sabemos que esa no es una licencia para pecar, sino que tenemos que comportarnos como se comporta nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Te agradecemos también, Señor, porque nos vas edificando cada día, porque nuestro espíritu va poniéndose más en comunión contigo por la oración, por el ayuno, por el entendimiento de tu palabra, Señor. Haces que nos conectemos a ti. Sabemos que te enojas, Señor, sabemos por qué nos disciplinas, sabemos, Señor, que te agrada. Sabemos, Señor, también que caemos y caemos estrepitosamente, pero cuando nos arrepentimos de corazón, tus brazos están abiertos para recibirnos. Gracias, bendito Padre, por ese amor con el cual nos has amado, por elegirnos desde antes de la fundación del mundo, pero sobre todo por tenernos leyendo tu palabra diariamente. Bendito seas, mi Dios Padre Todopoderoso, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y que la paz de Dios esté con ustedes y en toda su casa diariamente, y que multiplique el fruto de su trabajo. Cuídense mucho, descansen, hasta mañana.